Buenas tardes con todos los presentes. Sean bienvenidos a esta jornada de la conferencia impartidas por ASRAE y CERA de SPOL. Hoy vamos a presentar una conferencia impartida por el ingeniero Daniel Moreira y nuestro orador, el ingeniero Soriano. Vamos a esperar, están conectándose algunas personas todavía, y ya para dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy. Primero vamos a tener una introducción por parte del ingeniero Soriano. Sí. Buenas tardes con todos y en este día sábado esperemos tener una charla que sea productiva, y esto es una parte de las iniciativas que tenemos como el capítulo ASRAE Ecuador. Dentro del capítulo ASRAE Ecuador, la rama estudiantil de SPOL, y vamos a poder, quiero hablarles un par de cosas antes de darle la palabra a Daniel. Entonces, voy a compartir pantalla y vamos a hablar algo sobre ASRAE. Entonces, básicamente, algunas de las cosas que hemos hablado sobre ASRAE es la Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, que básicamente ya es de sociedad americana. Si hablamos de sociedad americana como una sociedad con base en Estados Unidos, es efectivamente cómo nació ASRAE, pero actualmente ASRAE es una sociedad ingenieril a nivel global, y tiene el fin, la misión de poder avanzar la industria de la calefacción, ventilación, de aire acondicionado y refrigeración para poder servir a la humanidad y promover un mundo sostenible. Y este tema de la sostenibilidad ha sido un tema de ASRAE ya como por un muy buen tiempo. Nosotros vamos, ASRAE como tal es una sociedad que tiene más de 57,000 miembros y está en más de 132 países, y más de 7,500 miembros estudiantiles. Y nosotros, como Ecuador, pertenecemos a la región 12 de ASRAE, que está compuesta por el estado de la Florida en Estados Unidos y por toda Latinoamérica, excepto México, que México está en conjunto con el estado de Texas. Pero aquí una parte muy importante de ASRAE, es que cada vez que hablo, la quiero recalcar, es que como sociedad profesional, los resultados o quienes las hacen son los miembros. O sea, nosotros que como voluntarios intentamos cumplir e intentamos hacer cosas para cumplir la misión de nuestra sociedad. Entonces, esto, y algo como muy importante de ASRAE, es que hay muchas sociedades profesionales que son como muy académicas. ASRAE tiene una particularidad de que hay muchos ingenieros consultores, muchos contratistas, mucha gente que hace la industria, arquitectos y estudiantes. Y esta parte, este contacto con la parte industrial es algo que es de destacar de ASRAE, y cuando tengan la oportunidad, les recomendaría mucho que fueran a alguna de las conferencias, y especialmente a la conferencia que es justo con la exposición Expo de la industria de aire acondicionado y refrigeración. Entonces, nosotros que como sociedad estamos tratando de incentivar a los estudiantes. O sea, definitivamente una de nuestras mayores creencias es que los estudiantes estén en el futuro de la industria y el futuro de nuestra sociedad, y que todo lo que va a ser nuestro estándar de vida va a depender en el desarrollo de técnicos, de ingenieros y de científicos. Y sabemos el retorno a la sociedad que tiene dar una formación sólida en ciencia, en tecnologías, en ingeniería y matemáticas. Y
a los estudiantes, ASRAE puede proveerle esto con oportunidades de desarrollo profesional, con oportunidades de crear tu red de contactos, el acceso a nueva tecnología y también el acceso a una bolsa de trabajo de ASRAE. Hay también becas para ASRAE, que cada vez más estudiantes y más escuelas son elegibles para estas becas, y hay nuevas becas que salen, y muchas de esas becas dentro de Ecuador podemos ser elegibles para poder tener esa ventaja. Es lo que, adicionalmente a cosas que hemos visto, una de las maneras de incentivar a los estudiantes, de poder lograr que los estudiantes demuestren lo que saben y demuestren su creatividad como ingenieros y como para proveer nuevas soluciones, está la competencia de diseño. Es una competencia de diseño que ASRAE los insta a ustedes a participar, que está involucrado el tema de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Y lo que pasa, se le hace cada año en la reunión de invierno anual, que en el año 2021 va a ser en Chicago, Illinois, asumiendo que las cosas van a mejorar. Se reconoce a los grupos que han participado en esta competencia de diseño. Nosotros, dentro de este concurso estudiantil, se requiere que miembros, o sea, que sean de ingeniería o de arquitectura a nivel de pregrado, para el tema del concurso de cálculos de diseño de sistemas de ventilación, de calefacción, ventilación y aire acondicionado, y de la selección y el diseño, grupos de al menos 3 miembros. Los miembros pueden ser de múltiples universidades, y todos los miembros deberían de estar siendo estudiantes en el semestre en el que han hecho la contribución al proyecto de diseño. Pues lo que más o menos tiene como cada uno de estos concursos. El de los cálculos de diseños de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado debería de ser para estudiantes que han tomado 1 o 2 cursos relacionados a lo de calefacción, ventilación y aire acondicionado, y que demuestren el uso de cálculos de carga y que cumplan los estándares de confort térmico, que es el estándar 55, el de ventilación, que es el 62.1, y el de uso de energía dentro de edificaciones, que es el estándar 90.1. El de selección de sistemas está más dedicado a personas, a ingenieros, que a estudiantes de ingeniería que han hecho cursos como específicos del área de calefacción, ventilación y aire acondicionado, y está como la misma temática enfocada al estándar 189.1, que es el estándar de edificios verdes, el que está relacionado con el etiquetado LEED de edificaciones. Y finalmente tenemos la categoría de el diseño integrado sostenible de un edificio, que es buscar que esta edificación llegue al estándar de cero energía, minimizando las demandas de energía y minimizando también el costo dentro del ciclo de vida, y con un desempeño ambiental muy bueno. ¿Qué es lo que se está tratando el concurso del año 2020? Se trata de un lugar para poder almacenar archivos, documentos históricos y cosas que tienen valor histórico valioso, valor histórico en la ciudad de Mumbai, India, y que cumpla todas estas metas de un bajo costo de ciclo de vida, un bajo impacto ambiental, confort y salud, y que sea creativos en sus diseños de propuestos. El concurso del 2021 se va a tratar de un edificio que básicamente
es un edificio de cafetería, de edificio de comedor en una universidad que está localizada en la isla Príncipe George en el estado, en la provincia de British Columbia, en Canadá, donde también van a ver esto del desempeño de un bajo costo de ciclo de vida, un bajo impacto ambiental, confort y salud, y el desempeño verde de las soluciones para proveer este ambiente de estos edificios. Entonces, si son estudiantes, yo les recomendaría, los motivo a que participen en estos concursos. Está ustedes en la página web de Azrae, van a ver donde están las Student Design Competitions, las competencias de diseño estudiantil. Vamos a buscar lograr con los otros ramas estudiantiles de Ecuador poder armar al menos uno o dos grupos dentro de Ecuador para que como estudiantes podamos participar dentro de estas competencias y poder mostrar la creatividad ingenieril que vamos a tener. Entonces, estamos buscando incentivarlos. Vamos a ver al interno dentro de la universidad qué apoyos pueden tener, pero quisiera lograr como algún grupo que tuvieran interés para participar en estas competencias de diseños estudiantiles. Una vez que hemos hablado de esto de acá, presento a Daniel Moreira, que es un ingeniero mecánico, no es en SPOL, él es originalmente de la Universidad Técnica de Manabí, pero es adoptado dentro de SPOL, graduado de la maestría de Ingeniería Mecánica en SPOL, 5 años de experiencia en mantenimiento y 4 años ya en investigación científica dentro de esa maestría, donde trabajó en nuestro laboratorio del CERA y lo que va a exponer es un trabajo relacionado a su tesis de maestría, que básicamente está enfocado en lo que es transferencia de calor dentro del suelo y cómo los flujos de agua afectan esa transferencia de calor. Especialmente aquí es un enfoque cómo la marea puede afectar esa transferencia de calor y cómo a partir de este flujo de marea, cómo poder hacer un cálculo más preciso de las propiedades térmicas del suelo para poder mejorar la precisión de la exactitud de los diseños de sistemas que disipen calor dentro del suelo. Entonces, con esto de aquí lo dejo a Daniel para que pueda hacernos la exposición del trabajo de investigación que he realizado. Listo, doctor, le agradezco. Voy a compartir la pantalla para la presentación. Okay. ¿Ya se está compartiendo? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, como indicaba el doctor Soriano, este trabajo que les voy a exponer, lo que les voy a conversar hoy día, fue parte de la maestría, fue técnicamente mi tesis, y luego obviamente hemos ido avanzando un poco más en la investigación, que es principalmente sobre el intercambio de calor con el suelo, y en base a un experimento realizado en Guayaquil, en diferentes ubicaciones en Guayaquil. Este se enfoca particularmente en un pozo que estaba muy cercano al río, a escasos metros del río. Bueno, comencemos hablando del tema. Bueno, un poco para entrar en contexto, nosotros sabemos por las clases de termodinámica que el rendimiento de un sistema de calor, de climatización, una bomba de calor, básicamente viene determinada por la eficiencia de la máquina que produce este efecto de ciclo inverso y también por la diferencia de temperaturas que tenemos en los sumideros. El sumidero a baja temperatura y el de alta temperatura. Ahora,
Lo convencional es que se utilicen torres de enfriamiento en edificaciones grandes, donde la carga térmica es elevada, y se quiere disipar esa energía, se utilizan torres de enfriamiento húmedas. Estas de aquí se basan en un efecto de transferencia de calor y masa, y se aprovecha de la propiedad que tiene el aire a tener humedades relativas un poco bajas, de poder llevar parte del agua que se está queriendo enfriar, y se genera este efecto de enfriamiento. Sin embargo, en ciudades húmedas, donde la humedad es elevada, como en Guayaquil, estos equipos, estas torres de enfriamiento, son especialmente sensibles a humedades altas. Entonces, la capacidad de disipar energía tiende a bajar. Entonces, esta es la tecnología convencional, y lo que se suele hacer es dimensionar más grandes, hacer el equipo de mayor capacidad para solventar estas cosas, ¿no? Pero bueno, en la línea de investigación que busca llegar a algo más sustentable en el tiempo, de dar opciones más verdes, pues esta posibilidad de disipar el suelo se presenta como una solución interesante. Ahora, la ciudad de Guayaquil entra dentro de esta categoría, principalmente porque la humedad relativa es alta. Tenemos un promedio anual superior al 70%. Y también entra dentro de la categoría de alta demanda de sistemas de enfriamiento, porque las temperaturas que manejamos obviamente están por encima de los 24 grados, llegamos a superar fácilmente los 30 grados, y es muy común o es raro encontrar un lugar donde no tengamos aire acondicionado. ¿Sí? Ahora, un intercambiador de calor geotérmico es básicamente una bomba de calor normal. Sin embargo, para disipar la energía utiliza el suelo, ¿no? Y su propiedad de tener una temperatura estable que nos permite hacer una disipación de energía. Ahora, esto no solamente se utiliza en el mundo para disipar calor, también se utiliza para extraer calor del suelo y calentar ambientes muy fríos. Sin embargo, la aplicación que vamos a revisar ahora es la de disipar energía. O sea, la retirada por un sistema, una bomba de calor, pues, al ambiente. ¿Bien? Ahora, un intercambiador de calor geotérmico del que se estudió en este trabajo es una tubería vertical en U, que puede ser un arreglo de una o varias, en este caso vamos a hablar de una sola U, pero puede ser de varias, que tiene, normalmente el flujo de trabajo en estos casos es agua. Y hay investigaciones que han trabajado al respecto de mezclarla con particulado que permite cambio de fase para aumentar sus propiedades de calor latente, pues, y hacer, además de un intercambio sensible, que es el que hace el agua, hacer un intercambio latente con las partículas de cambio de fase. Bueno, eso es una investigación también que se ha hecho aquí en el país. Los diámetros típicos que podemos encontrar están por los centímetros, o sea, no es un pozo muy ancho, de gran diámetro, entre los 10 y 15 centímetros, y se suele instalar de forma vertical a los 300 metros más o menos. De 50 a 300 metros es lo normal, lo que se ve. Ahora, esta tecnología no es nueva, tiene un siglo. A inicios del siglo XX ya se conocía, se podía utilizar, pero es a finales de la década del siglo pasado, de los años 70 en adelante, donde ya se comienza a hablar un poco más de esta parte de energías sustentables en el tiempo, bueno, y aparece como una opción. ¿Sí? Hay muchos estudios al respecto, y en América Latina, ya después en los años 2000 en adelante, se comenzaron a realizar las investigaciones. Aquí en el país, después del 2010, ya se comenzaron a investigar un poco más, y a la fecha hay algunas investigaciones publicadas ya al respecto. Ahora, una cosa importante de saber de los intercambiadores de calor de tipo pozo es que al necesitar una perforación de cientos de metros, los costos de instalación suelen ser elevados. Entonces, un diseño óptimo optimiza estos costos, ¿no? Que son bastante altos. Hablando un poco de las investigaciones realizadas, aquí en el Ecuador, pues tenemos aquí unas cuantas, algunas dirigidas, la mayor parte dirigidas por el equipo de trabajo del doctor Soriano en SPOL, por el CERA. Bueno, se han hecho estudios, una primera medición en el 2015, que entonces se publica en 2015, pero la investigación viene de años atrás, y de ahí en adelante, pues, como les comentaba, se han hecho investigaciones acerca de particulado, que permite mejorar la transferencia de calor, y luego se han hecho estudios de temperatura del suelo,
Se han hecho comparaciones entre torre de enfriamiento y el sistema de intercambiador tipo pozo. Y luego la publicación que salió a raíz de mi tesis, pues, que hablaba acerca del efecto de marea, y también se logró elaborar, el equipo de trabajo del doctor elaboró un mapa geotérmico de las propiedades térmicas de todo Guayaquil, en el cual se hablaba de la conductividad térmica, de la difusividad térmica, de la resistencia térmica del suelo, que esto es lo básico que se necesita conocer para diseñar un intercambiador de calor de tipo pozo, que son las propiedades térmicas del suelo. Bueno, entonces, hablando un poco más de la raíz de esta investigación que terminó en este trabajo, fue el mapa geotérmico. Cuando hicieron el mapa geotérmico, en toda la ciudad se realizaron 10 perforaciones diferentes, en todos los estratos de suelo que se habían identificado como para poder mapear la ciudad, ya que Guayaquil tiene una característica de tener zonas muy rocosas, hacia el lado de Espol, por ejemplo, es una zona muy rocosa donde hay cerros. Tienen también las que son cerca del río, son suelos aluviales. Y bueno, hay partes que son relleno. Entonces, se hizo un mapeado de esto, se pusieron 10 pozos en diferentes locaciones y se obtuvo los datos no solamente térmicos, sino también geológicos. Para obtener las propiedades térmicas se suele utilizar lo que se conoce como ensayo de respuesta térmica, o Thermal Response Test en inglés, que básicamente es un pozo, un intercambiador de calor de tipo pozo, al cual se le inyecta agua, se la hace recircular y tiene una pequeña caldera que calienta esta agua, y con sensores se va viendo la temperatura, cómo va cambiando, y se hace un análisis, un modelo, se utiliza un modelo para saber cuánto calor se disipó en el tiempo, y se hace un perfil de la respuesta térmica del suelo. Y se utiliza unos modelos matemáticos para luego saber la conductividad, la difusividad, y en fin, ¿no? En la investigación que se realizó, la del doctor, se obtuvieron varios resultados. Estos dos gráficos que se encuentran ahorita en sus pantallas, uno es de conductividad térmica y el otro de difusividad térmica. Si se pueden dar cuenta, los pozos están alrededor de toda la ciudad. Nosotros vamos a hablar específicamente del que está más cerca del río, que es el pozo número 5. Este pozo fue instalado en Astinave, a menos de 10 metros del río. O sea, ahí ustedes se pueden parar, o sea, si fueran, el pozo todavía existe y se ve el río, o sea, el río pasa al lado del pozo. Entonces, de los resultados que se obtuvieron, pues se tenían estos valores, pero adicional a esto, también se obtuvieron gráficas de la evolución de la temperatura del agua en función del tiempo. Lo normal es que estas gráficas tengan un comportamiento logarítmico, netamente logarítmico. Y eso es una de las características que usa el modelo matemático. Pero la que se obtuvo del pozo 5, del pozo que estaba en Astinave, al lado del río, presentaba unas fluctuaciones que no las presentaban las demás. Y no es normal en un TRT, ¿sí? Puede haber fluctuaciones por algún motivo, puntuales, pero estas de aquí tenían un cierto periodo, y eso llamó la atención. O sea, a raíz de esto, es el origen de este estudio. O sea, ¿qué pasó ahí? Bueno, una de las hipótesis que se reportaron en el estudio que se realizó es que podía deberse a la marea, porque si recordamos, por las condiciones geológicas de la zona, por la altura a la que está Guayaquil, y por lo que el río Guayas termina desembocando en el océano, tiene marea, tiene un gran caudal, pero tiene marea. Y esta marea está siempre, tiene un cierto periodo, y es muy evidente. Llega momentos incluso, cuando sube la marea, que el sentido del flujo del río cambia. Entonces, existía la hipótesis de que podía deberse a eso, y nace el estudio de buscar el fenómeno físico que se encontraba relacionado con esto, ¿no? Bien, ahora, lo normal, y es lo que le voy a exponer ahora, es que se utilice el modelo convencional, que es el método de la pendiente, o lo que yo he considerado llamar modelo sin considerar la marea, que es el método de la pendiente. Sabiendo que la conducción de calor es el principal modo de transferencia que se da en este fenómeno, porque el suelo es sólido, y la tubería, siendo sólida, y el agua que circula por dentro, transfiere calor a la tubería, y es al final la tubería, siendo un sólido, que transfiere al medio, que es sólido. Entonces, el modo de transferencia que se utiliza es el de conducción. Ahora, este modelo matemático que les estoy presentando es el modelo de fuente lineal de calor, de fuente infinita. Asume que el pozo, como una U
que se forma en escala ya del volumen de control no viene a ser más que una línea, una fuente lineal de calor lo suficientemente grande y profunda para poderlo considerar infinita. Entonces, el calor se dispersa radialmente en todas las direcciones. La parte matemática de dónde sale esto es una integral en el volumen, pues, y termina siendo la fórmula que les estoy expresando aquí. Entonces, los valores interesantes de esta fórmula, las variables que se tienen que tomar en cuenta, pues son las temperaturas que se refieren a la del agua. Se trata de medir las temperaturas del agua. Y si se dan cuenta, los demás valores son conocidos. Q' es la transferencia de calor por metro lineal, que en un TRT es totalmente controlada, porque es el calor que uno inyecta. Bueno, las demás son constantes. Entonces, viendo la forma de esta ecuación, les voy a explicar un poco dónde sale el método. Si se fijan, tienen temperaturas, diferencia de temperatura es igual a una constante que multiplica un logaritmo temporal más otra constante. ¿Sí? O sea que puede tomar esta forma de aquí, la primera ecuación que se ve en esta diapositiva. Significa que en una escala de logarítmica de tiempo, se va a formar una línea recta con los datos obtenidos de la medición de temperatura. En esto se basa el modelo. Si uno hace una regresión lineal a la gráfica que se forma de los datos obtenidos, uno puede conseguir en una ecuación lineal, uno puede conseguir fácilmente la pendiente, en una regresión se puede conseguir la pendiente, en este caso m, y el intercepto, que sería b. Regresando a comparar esta ecuación con la anterior, podemos ver que la pendiente es el factor que multiplicaba al logaritmo de tiempo, y el resto pues venía a ser la constante, que va a ser el intercepto, que es la que tenemos aquí abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que con los datos medidos, ploteados en una escala logarítmica de tiempo, nosotros podemos sacar la pendiente y despejar de esta ecuación una propiedad térmica. Es la única variable que nos queda de incógnita, que sería la conductividad térmica efectiva, representada con lambda sub f. ¿Sí? Y por el otro lado, conociendo la conductividad térmica de la ecuación que se les presenta de la pendiente, pues se puede también sacar las demás, que en este caso sería la difusividad térmica alfa. Ahora, los valores de resistencia son conocidos, porque uno normalmente ensaya el suelo, sabe su composición, y la resistencia está bastante tabulada. Pero también se puede medir, pero en este caso ese valor se puede también estimar previamente y sacar por este método, llamado el método de la pendiente, el valor de conductividad y el valor de difusividad térmica. Este es un ejemplo del método de la pendiente aplicado a los datos del pozo que está al lado del río. Si se dan cuenta, esto es temperatura en función de tiempo, pero en escala logarítmica. La gráfica ya cambia. No es como la que vimos previamente, que tenía forma de logaritmo y presentaba fluctuaciones, sino que tiene forma de línea y presenta fluctuaciones, porque cambiamos la escala en la que estamos poniéndoles abscisas. Entonces, al hacer regresión a esto, pues la regresión se ajusta bastante bien en promedio y nos da dos valores. Al aplicar estos valores a las fórmulas que les presenté previamente, obtenemos datos de conductividad y de difusividad térmica. Como referencia se utilizó la temperatura del suelo sin perturbar, la que se muestra en la gráfica, de 29 grados. Ese valor también se midió y están reportados en un estudio. Pues bien, continuando. Bien, ahora, esto es lo que se reportó en el estudio realizado en el 2017, ¿no? Cuando se hizo el mapa geotérmico de la ciudad. Si uno hace lo contrario y utilizando la ecuación anterior, se ingresan estos valores y se trata de graficar para ver si las gráficas son iguales, que por lógica debería ser, ¿no? Uno se encuentra con esta novedad. La tendencia es muy similar, pero las gráficas están desfasadas. Entonces hay algo en el intercepto que no termina de ser igual. Recuerden que las gráficas, las pendientes te dan la tendencia, pero el desplazamiento viene dado por los interceptos, ¿no? Cuando las constantes suelen acercarse al cero. Entonces, en este caso de aquí, eso se ve. Algo pasó en el intercepto. Y también sabíamos eso, y se sabía que la marea tenía algo que ver. Con estas dos premisas, arranca el estudio. Entonces, bueno, solo para referencia, el error de mínimos cuadrados que se reporta, el RMSE, sí es importante la E porque se refiere al error. El error de mínimos cuadrados se utiliza siempre para hacer versus datos medidos, comparar datos medidos contra datos estimados, normalmente a través de algún modelo. Uno compara eso y el RMSE te dice, bueno, que también se ajustan. Es un tema de ajuste
de lo predicho contra lo medido. En este caso, 3.30 grados centígrados. Porque recuerden que estamos tratando de hablar de temperaturas, entonces el error viene en temperaturas, no en porcentaje. Aunque se podría hacer la relación, pero en este caso es un valor en grados centígrados. Ahora, ya vimos cómo se hace normalmente. Esto se hizo para todos los pozos, del 1 al 10. El pozo de Espol, el de las esclusas, el del centro, la base naval, todos se hicieron. Y también se utilizó para el de Astinado. Ahora bien, el estudio del efecto de la marea tenía que arrancar de las premisas de la marea. Teníamos que saber qué comportamiento había de la marea primero. Y lo primero que se hizo fue comparar la marea, la fluctuación del nivel medido de la superficie del río, o sea, sería la marea, con lo que teníamos, ¿no? Que era el perfil de temperaturas del agua que se había medido del pozo. Y entonces sabemos primero que el río Guayas presenta efecto de marea. El INOCAR como institución tiene a lo largo del río Guayas en muchos puntos mide la marea hasta su desembocadura. Y daba la coincidencia de que en estos puntos donde mide había uno cercano, que era el del Malecón, el Malecón 2000, ahí se tomaron esas lecturas. Y ellos reportan en su página sus datos de todo el tiempo. Uno filtra por fecha y ahí estaba la información. Entonces se utilizó esa referencia para los días que se hizo el experimento, y se las tomó de referencia. Ahora, aquí hay algo importante que conozcan. Las mediciones de los niveles de agua no van a estar en metros, ni metros sobre el nivel del mar, sino en MLWS, que se refiere a los niveles más bajos, al nivel promedio de los niveles más bajos de marea en Sigicia, que es cuando se hace una alineación de luna, sol, y cuando se da todas las mediciones que se han hecho ahí, que son las más bajas, pues el promedio da un 0. Y las mareas se suelen contar en base a ese 0, para que den siempre valores positivos. Entonces, el nivel medio que se utiliza está por los 2 metros. 2 metros negativo, ¿no? Con respecto al nivel del mar, porque estamos hablando de marea baja. Ya, otra característica que tenemos de la amplitud de la marea del río Guayas es que es de 4.40 metros. Se puede utilizar ese valor como referencia. Obviamente cambia un poco en invierno, pero estamos hablando del valor promedio. Entonces se utilizó eso de ahí. Y lo otro que se sabía, bueno, es que, como les comentaba, el río cambia de sentido a lo que sube y baja la marea. Pues un dato importante es que, un dato interesante más que relevante para la investigación, pero que es bueno saber, es que la corriente de vaciante es de mayor duración que la creciente. ¿Por qué? Porque tienes la columna de agua de los ríos anteriores, porque quiere desembocar, tiende a aumentar su velocidad, y en el sentido contrario, pues tiene la intrusión de agua de mar que viene desde el Golfo, y que se va en contra de los ríos que tratan de bajar. Entonces, en cuestión de tiempos hay esa diferencia. Bueno, estos son los datos, para no alargar más. Estos son los datos que se obtuvieron de la página web del INOCAR. ¿Ya? Están en función del tiempo, se tomaron desde un día antes a un día después del experimento, y ahí están, en función de las horas y cuando fue baja mar y cuando fue pleamar. Pleamar es cuando está marea alta, ¿sí? Entonces, con estos datos de aquí uno puede utilizar un método que en este caso no les voy a explicar cómo se hace, pero se encuentra fácilmente en internet, que es el método de los duodécimos, que sirve para completar la onda. Básicamente es una interpolación entre dos puntos que trata con factores de funciones trigonométricas que les permite ajustar el valor que no conocen, porque estos son puntos, ¿no? O sea, para poder ajustar se utiliza el método de los duodécimos. Es importante que consulten un poco si les interesa. Bueno, al final pasamos de estos puntos a la curva. O sea, tenemos la curva que, si se pueden dar cuenta, está con la línea anaranjada, y se ploteó sobre la gráfica que teníamos originalmente de la evolución de temperatura del pozo. Si se dan cuenta, y esto es lo curioso, solamente poniéndola sin hacer ningún ajuste a nivel de fórmula, son datos medidos, las dos gráficas, tomadas por fuentes diferentes, pues coinciden en su periodo. Entonces, si se dan cuenta, los niveles altos de marea coinciden con un nivel de variación de temperatura significativo. Y esto se repite para todo el experimento. Entonces, la hipótesis de que la marea tuvo algo que ver toma fuerza. Y a raíz de aquí, pues hay que seguir investigando. Pero ya tiene un sustento, o sea, ya hay dos evidencias. Está cerca del río, y pues al ponerla en contraposición con la marea, pues se tiene un periodo similar. Pues bien, ahora aquí viene la siguiente parte. ¿Cómo pasamos del agua que está en el río al pozo que está en tierra? ¿Qué es lo que puede
¿Y qué es lo que puede tener en común? Pues bueno, esto fue algo que nos tomó bastante tiempo analizar hasta llegar al punto de saber qué había. Entonces, el acuífero, o sea, lo único que puede ser influenciado por la marea así tan cerca es el acuífero que tenemos alrededor del pozo. O sea, en este caso estamos hablando del nivel freático. Ustedes saben que en un lugar, normalmente cuando tienen cuerpos de agua alrededor, y a veces no hace falta que haya un cuerpo de agua, cuando se excava un cierto nivel, aparece agua, ¿sí? Y a la altura, a la profundidad a la que aparece el agua, pues es un nivel freático. Y en este caso, esa fue la clave. Entonces, conocíamos que si se hace un hueco ahí al lado del río, como en una playa, si uno hace un hueco ahí en la arena, va a encontrar agua. Entonces, acá daba lo mismo. Tenías una fuente muy cercana, el suelo es poroso, en la perforación tenía que haber una intrusión de agua. ¿Ya? Se comenzó a investigar al respecto, a ver en la bibliografía de quiénes habían investigado cómo la marea afecta al nivel freático, haciendo una escala intermedia hasta llegar a lo que queríamos, ¿no? Sabíamos que había el tema del nivel freático, ahora cómo la marea afecta al nivel freático, y luego íbamos a hacer el salto del nivel freático a las propiedades térmicas del suelo. En este caso, este es el esquema que se utiliza. Uno dice, ¿no?, que la línea que está inclinada vendría a ser la orilla. De la orilla a la izquierda, pues tenemos el agua del río, y de la orilla a la derecha, pues tendríamos el suelo, y por debajo del suelo, el nivel freático, el acuífero que tenemos ahí. ¿Y cómo variaría? Entonces, lo que nos dice la bibliografía es que hay una intrusión hasta un cierto nivel, y esta intrusión se decae exponencialmente hasta llegar al nivel freático medio. Entonces, había que saber si estábamos dentro de ese rango, para estar seguros en esta parte de aquí. Pero bueno, sabíamos cómo se comportaba. En marea alta, cuando se supera el nivel medio, pues se genera un cabezal de agua, y este cabezal de agua genera una corriente que va decayendo hasta llegar al nivel medio. Cuando la marea llega a un nivel intermedio, pues se igualan los dos niveles, se vuelve cero el cabezal. Y cuando la marea baja, porque baja del nivel freático, entonces se genera un cabezal acá, en el otro sentido, y el agua filtra, el agua drena al río. Entonces tenemos flujos en los dos sentidos, obviamente muy lentos, porque estamos hablando de un suelo muchas veces compactado, un suelo con unas propiedades que no son tan porosas, pero bueno, en este caso esa es la idea, ¿no? Sube la marea, entra agua, pues baja la marea y drena agua. Ya eso es lo que quiere decir la gráfica. Bueno, entonces se revisó la bibliografía, y en la bibliografía lo que hacen es tomar la marea como una onda casi perfecta. Por eso ven la fórmula que está ahí, es una constante más un valor de amplitud multiplicado por el coseno del ángulo, que sería la frecuencia por el tiempo, la frecuencia de la marea y el tiempo de medición. Asumimos que la marea tiene ese comportamiento ideal. Y luego vamos al modelo matemático, también nos dice, como sabemos que decae exponencialmente, hasta qué longitud eso viene a ser relevante. Entonces, en este caso, la longitud relevante está representada por L, y viene en función de la distancia D que estaba en la gráfica anterior. Regresar. Sí, la gráfica D, el valor D, que es el nivel medio de marea, viene dado por la K, que es la permeabilidad del suelo o conductividad hidráulica, que es un valor constante. El valor de eta, que viene a ser la porosidad, la N que ven ahí, y por la frecuencia de la onda y de la marea, ¿no? Se hacen esos factores. Y bueno, para el caso de un estudio, no estoy seguro si está aquí, pero estaba como por los 50 metros. Nosotros estábamos a 5 metros del agua, así que de ley estábamos en la zona de influencia. ¿Ya? Ahora, el modelo que el investigador, que es Teo y colaboradores, que tienen varios estudios acerca de este tema, pero el modelo que se utilizó, que se seleccionó de la bibliografía, es el que se presenta en este momento en la diapositiva. Es un modelo analítico. En el paper al que se hace referencia, él parte de un par de conceptos de investigaciones previas de un investigador llamado Nielsen, que se hizo en la década del 90, ya, él parte de esas premisas y comienza a hilar matemáticamente. Entonces, adimensionaliza, hace cambios de variables, y termina en esta formulita que pueden ver en la diapositiva, sencilla nomás, de esas que se hacen en calculadora, ¿sí? Entonces, lo importante de saber aquí es que directamente esos son todos números, no tienen dimensiones, es una fórmula netamente adimensional, donde los valores que se presentan están ahí listados en la parte de abajo de la diapositiva, donde H mayúscula es el valor del nivel freático, adimensionalizado con un parámetro relevante, en este caso pues el nivel medio de marea,
lo mismo z, que vendría a ser la otra dimensión espacial medible, y en el caso del tiempo se dimensionaliza con el valor de la frecuencia. Bueno, y los otros que ven ahí abajo, de x1, x2, esos son cambios de variable. Si les gustaría revisar el proceso matemático, uno lo puede encontrar en internet con la referencia de esta investigación. Es sencillo, interesante, curioso. Bueno, ¿a dónde vamos? Entonces, con este modelo de aquí, se ingresaron los parámetros conocidos del suelo y pasamos a esta gráfica. Un poco ajustada, no sé si se alcanza a ver, pero hay unos valores puntuales que se ven montados sobre la gráfica de la marea. Ese sería el comportamiento del nivel freático en ese punto, porque es importante conocer la distancia de la orilla, ¿no? Porque decae exponencialmente. Entonces, a esa distancia, con los valores con los parámetros físicos que están tabulados a los lados, nos da que efectivamente todavía hay un comportamiento fluctuante, pero con un cierto comportamiento extraño cuando la marea baja. Y efectivamente ese comportamiento extraño es porque el cabezal que tienen dentro de tierra, que drena el agua hacia el río, no es agua como tal, o sea, bueno, sí es agua, pero es agua dentro de los poros de la roca, que tiene que vencer eso, y es mucho más lento el flujo que el sentido contrario, cuando tiene el cabezal de marea del agua del río, que entra con fuerza. Entonces, básicamente se calca el efecto. Sube la marea y el otro valor sube un poco más lento, pero sube. La marea baja, el otro valor baja. Pero llega un punto en el que la marea baja mucho y ya se queda sin cabezal digamos, un cabezal positivo, se queda con un cabezal negativo de agua, pues la marea tiene que drenarse por el medio de las piedras y tiende a cambiar su corriente. Y bueno, esto se puede ver, lo pueden ver en la gráfica, cuando uno pasa un cierto nivel de marea. Bueno, eso nos dio la fórmula. Ahora, ¿qué se hizo para poder llegar a ver si es que había o no? Porque no, ahora ya hicimos la relación marea-nivel freático, falta llegar del nivel freático al otro. Pues a la final, el nivel freático lo que hace es, al entorno del suelo, del pozo, le aumenta la cantidad de proporción de humedad que tienen entre las rocas de agua cuando sube la marea, y cuando baja la marea, el agua drena, entonces se baja un poco ese nivel. Estas ecuaciones que están aquí un poco es para que conozcan que también se puede estimar las propiedades térmicas en función de valores tabulados, donde la porosidad es un valor importante, donde la proporción de agua es un valor importante, y eso se utilizó en este caso como punto de partida para desarrollar el modelo que nos permite comparar nivel freático con propiedades térmicas. Entonces, bueno, ahí está un poco lo que la conductividad efectiva. Se puede utilizar un modelo de medida geométrica con lo que compone el suelo, porque el suelo está compuesto de muchos minerales, o de una parte sólida, que se llama lambda sub S en este caso, y por lo que está envolviendo estas partículas, que puede ser en este caso agua, porque estamos hablando de que hay humedad que se drena en estas partículas, ¿no? Entonces, hay modelos aritméticos, hay modelos geométricos. El que se utilizó es un modelo geométrico, que se basa en la proporción de cada elemento de esta mezcla, de un medio poroso. En el caso del suelo, en el caso del agua, tiene su proporción de agua, que está componente, y el suelo, como es un todo, que sería 1, el suelo vendría a tener 1 menos la proporción del agua. La proporción del agua es baja, pero el suelo tiene 1 menos eso. Entonces, esa es la explicación de esa fórmula. Ahí están los valores que se utilizaron. Un valor de porosidad de 0.55. ¿Por qué se utiliza la porosidad? Porque se asume que, se está asumiendo, pero esto es una asunción, de que el agua llena completamente el espacio entre las rocas en un momento, ¿no? Cuando drena, pues el espacio viene ocupado por el aire, pero el aire tiene un valor de conductividad un poco bajo, que está siendo asumido en este caso por el suelo. Bueno, lo otro que también es importante conocer es que la difusividad, que es el otro parámetro térmico que aparecía en la fórmula anterior, es una combinación de la conductividad térmica con la capacidad térmica. Hablando en términos efectivos, pues sería la división entre conductividad térmica efectiva y la capacidad térmica efectiva. Nosotros nos fuimos por la capacidad térmica. Bueno, la conductividad y la difusividad ya se habían medido en el estudio anterior. Que tal vez, y esa era otra hipótesis, tal vez el parámetro que estaba aquí variando, el que era importante conocer, era la capacidad. Se utilizó esta fórmula, la definición de difusividad, como un parámetro que relaciona estos otros dos, para ver si es que había una relación entre la capacidad térmica y el nivel freático, porque ya sabíamos que los otros dos ya se habían estimado.
Bueno, sí es una asunción, que la proporción de agua es una función del nivel de agua, ¿sí? Se dice, bueno, la proporción de agua es una función del nivel freático, del nivel de que envuelve alrededor el pozo. Si este sube, el otro sube. Es una función, no se conoce el valor exacto que las relaciona, pero es una función, tienen algo que ver. Ahora, el suelo del pozo se dividió en 3 zonas. Tenemos la zona 3, que se les voy a explicar primero, que es una zona del suelo saturada de agua que está por debajo del nivel más bajo de la marea. Que aunque la marea sube y baja, no importa, siempre va a estar saturado porque sobre él siempre hay agua, siempre está el río. Entonces esa zona siempre está saturada. La zona 2 vendría a representar lo que es el suelo, el que está en contacto a veces con agua y a veces no, porque la marea sube y baja. Cuando la marea baja, pues no está en contacto con agua, y cuando la marea sube, se llena del agua que ingresa. Y la zona 1, que es la que está por encima del nivel máximo promedio de marea, este de aquí tiene la particularidad de que no está húmedo, o no debería estar húmedo la mayor parte del tiempo, a no ser que algún elemento externo como la lluvia venga y lo moje, pero en los días del experimento da la casualidad que no llovió. Entonces esta asunción nos dice que esas 3 capas de suelo tienen que tener un comportamiento diferente. La zona 3 se comporta como un suelo totalmente saturado, la zona 1 como un suelo totalmente no saturado, cuyos valores no deberían variar, de capacidad térmica me estoy refiriendo, y la zona 2, a la cual le entra agua y a veces drena el agua, y debería cambiar su capacidad térmica. Pero recuerden que la capacidad térmica no es otra cosa que la capacidad que tiene un elemento a responder ante el calor, o sea, qué tan bueno es para emitir o ceder calor. Es una propiedad térmica. Entonces, por conocimiento general, por lógica, si uno mezcla cosas, este valor cambia en proporción a la mezcla. Entonces, y analizamos de esta manera, si se le añade agua, el valor debe cambiar. Debe cambiar su propiedad. Ya, esto es lo que se razona aquí. Como la zona 2 va a ser una mezcla, bueno, como este suelo está dividido en 3 zonas, aquí se aplica un modelo de mezcla, donde el valor efectivo no es nada más que la proporción de cada elemento multiplicado por su respectiva propiedad. En este caso es una suma, donde el valor de C1 y C3 van a ser constantes, por lo que les expliqué previamente, y el único valor variable va a ser C2. Y C2 está, o sea, que la capacidad térmica 2 está en función de la proporción de agua. Entonces aquí se hace un poco el despiece de la fórmula para que la puedan ver, y se hace un razonamiento parecido al que hace el método de la pendiente. Entonces, ¿qué forma tiene la ecuación? La capacidad efectiva es igual a un valor m que multiplica la variable que estamos asumiendo como dependiente, perdón, la variable independiente, que vendría a ser la proporción del agua, el nivel freático, perdón, y un valor constante que está al final. Si nosotros tuviéramos la posibilidad, y esta es la hipótesis final, de hacer una regresión lineal, como hace el método de la pendiente, de 2 valores medidos independientemente, y mostrarlo en una gráfica, y hacer una regresión lineal, pues podríamos obtener M2 y podríamos obtener B2, solamente con la intención de ver si hay una correlación entre las dos. Eso fue lo que se hizo. Y efectivamente la había, y era una correlación fuerte. Una correlación fuerte se puede ver, entre otras cosas, por el R cuadrado. Un valor de R cuadrado muy cercano a 1 es un valor, en estadística se habla de una fuerte correlación. Y este fue el caso. 0,91 es un valor muy bueno. O sea, de ley hay una relación entre la capacidad térmica y el nivel freático. El nivel freático estimado con la fórmula de Teo y colaboradores, que es totalmente aparte de este estudio, con propiedades de suelo físicas, y luego la capacidad térmica que se estimó con los datos medidos de temperatura del agua. O sea, son cosas totalmente independientes que de pronto se pueden graficar y responden a una tendencia. Hay una correlación entre ambos. Bueno, hay la correlación. Ahora, se hizo lo contrario. Lo mismo que habíamos hecho en la parte anterior, de graficar las propiedades calculadas con el modelo, compararla con lo medido, y se repitió el experimento. Se repitió el ejercicio. Y si se pueden dar cuenta, pareciera que hay una sola gráfica. Si no fuera porque la matemática nos separa un poco las ecuaciones al inicio, porque es un logaritmo, no nos diéramos cuenta de que hay 2 gráficas, porque en la parte final, ya cuando él desarrolla la temperatura, las gráficas se montan. Y se logra un RMSE, un error de 0.3, un ajuste muy bueno. Es tanto así que tenemos que ampliar un poco la gráfica. Voy a ampliar en esta zona de aquí, la que se marca en el rectángulo, para poder ver el ajuste. Y se puede ver
que la tendencia de los gráficos es la misma. Incluso la fluctuación es la misma, ¿sí? Entonces se puede decir que efectivamente este era el método adecuado y la marea tenía incidencia en el nivel freático y a su vez el nivel freático en la proporción de agua que envolvía a la tubería del pozo, y este afectaba la conducción de calor, subiendo la marea y bajando la marea. Entonces, efectivamente, ese era el fenómeno físico relacionado con esto que se había presentado en las mediciones de los TRT de los pozos del estudio del doctor. Bueno, y eso fue lo que se consiguió. O sea, ese fue el primer resultado importante. Efectivamente, llegamos al cómo. Ahora, ¿para qué sirve? Eso era lo segundo, ¿no? Entonces, lo primero es que ya sabemos por qué pasó, y ahora hay que ver esto cómo afecta. Bueno, en sí, en ingeniería nosotros nos manejamos por datos promedio, por datos que nos pueden servir para estimar. Estos datos de acá son puntuales y sirven mucho por conocimiento científico, pero a nivel de ingeniería necesitamos saber valores efectivos. Entonces, se realizó un valor promedio de estos valores puntuales y se repitió nuevamente este ejercicio de poner una gráfica sobre la otra, y obtuvimos nuevamente un error muy bueno de 0.33 grados centígrados, que esto es un valor promedio para toda la gráfica, que sigue siendo mejor que el método de la pendiente y nos permite dar un valor efectivo para futuros cálculos. Tenemos una conductividad térmica que se parece a la que habían reportado. Recuerden que la conductividad está relacionada con la pendiente, y ya sabíamos que la pendiente era parecida, y la diferencia está en la difusividad térmica que se consigue, ¿sí? Bueno, a raíz de estos datos, ya se respondió la pregunta de qué pasaba, ¿no? Ya sabemos qué pasa. Ahora, ¿qué hacemos con esa información? Una de las cosas que se puede estimar, que se puede saber, es que al hacer un diseño con datos equivocados, uno normalmente tiende a subdimensionar o a sobredimensionar las cosas que está diseñando, ¿ya? Entonces, en este caso, las propiedades térmicas se utilizan para dimensionar las longitudes de la profundidad, la longitud de tubería, el número de pozos que se va a utilizar. Entonces, todo esto se une al término de disipación de calor por metro lineal, que nos permite saber cuántos metros de tubería, eso está en vatios metros, nos permite saber cuántos metros de tubería vamos a necesitar de profundidad para poder disipar una determinada carga térmica, ¿sí? Tenemos una determinada carga térmica, multiplicamos por este valor, lo operamos con este valor y nos da la cantidad de metros que necesitamos. Bueno, se utilizó el programa Transit para hacer la simulación. En este caso, aquí está el esquema que se utilizó. Cada objeto tiene su configuración, pero bueno, es lo que se hace. ¿Qué es lo que quiere decir esta gráfica? En la parte izquierda ven una bomba que mueve el agua en el circuito, pasa por una carga térmica que le añade calor, algo general, y luego va al pozo. El pozo disipa el calor y luego regresa a la bomba y es un circuito cerrado. Se toman las medidas y se plantean ecuaciones, y adicional se le ponen las características de Guayaquil, como esto se sacó del metrónomo, y que son la temperatura ambiente, irradiación y cosas así. Entonces, se utiliza este pequeño esquema que les estoy mostrando. Se lo hizo correr durante un año. Bueno, realmente demoró un par de minutos, pero dentro del programa estaba configurado para que se simulara el año típico. Y se utilizó como fluido de trabajo agua, sin necesidad de añadirle particulado, solamente agua para el experimento. Bien, entonces se hizo 4 diferentes pruebas. Entonces, la primera prueba es las características del pozo, con los datos obtenidos solamente con el método de la pendiente. Se hizo los datos arrojados por el modelo, y 2 consideraciones más, que son qué pasaría si siempre hay marea baja o siempre hay marea alta, para saber cuáles son los límites, ¿no? ¿Qué pasaría si en el lugar el río no tuviera marea, pero estuviera siempre en marea alta en ese nivel? ¿O qué pasaría si no hubiera marea y siempre estuviera en marea baja? Solo fueron como referencias, pero lo importante es la comparación de 1 con 2, que son los que se utilizaron para esto de aquí. Pues bien, esto es lo que se obtuvo, ¿sí? Esto de aquí se puso en la simulación, se le dio play, y después de un rato se obtuvieron la información y se las tabula aquí. Entonces, si se dan cuenta, comparando 1 con 2, que sería lo interesante. Si hubiéramos hecho un diseño en base a lo obtenido por el método de la pendiente, sin tomar en cuenta el efecto de la marea, el valor de disipación de calor en estado estable, o sea, cuando ya el sistema funciona por mucho tiempo y no tenemos una variación significativa en estado estable, tenemos un valor de disipación de 19.6 vatios metro.
¿ya? Y con eso hacemos nuestro cálculo. Dice que es bueno, o sea, es un valor nada más, pero si sacamos una cantidad de tubería nos sale L metros de tubería, de pozo, de profundidad, de lo que sea. Y si vamos luego a la realidad, nos vamos a dar cuenta que el suelo alrededor realmente no disipaba 19.26, disipaba solamente 17.17 metros en promedio. ¿Qué quiere decir? Que nuestro sistema pensó que el suelo, nuestro diseño se basó en el hecho de que el suelo era mejor para disipar calor, cuando la realidad era que no, que le faltaba. Eso nos va a llevar a subdimensionar un sistema. Entonces este es el segundo resultado importante de este estudio, de que si no se toma en cuenta el efecto de la marea, el suelo tiende a ser, la conducción tiende a ser menor a la que creemos que sería. ¿Sí? El porqué de esto se da básicamente que el suelo como sólido tiene un valor de conductividad elevado. Y cuando se mezcla con el agua viene a llenar espacios y se acerca más hacia su valor de conductividad. Y esto, de capacidad térmica, perdón, relacionado con la capacidad térmica. Y esto hace que las propiedades del suelo bajen, en lugar de mejorar, bajan. En conducción, si tuviéramos un efecto de flujo, fuera diferente, pero no era el caso, porque el sentido de flujo del río era perpendicular al suelo. No era el hecho de que tuviéramos un afluente subterráneo en el que el agua tuviera un efecto de corriente alrededor del pozo. Esos otros estudios lo han hecho y es totalmente diferente. Llega un punto en el que el flujo de agua mejora la capacidad de disipación de calor, pero ya es por efecto convectivo, no por efecto de conducción, sino por el hecho de que la velocidad del agua, como es desconocimiento en transferencia de calor, pues mejora las capacidades de transferir calor al ser un fluido. Pero en este caso no, la corriente era tan débil, porque era básicamente por diferencia de cabezales muy pequeña, que simplemente mojaba alrededor de la tubería y lo que hacía era que la conducción de calor cambiara. ¿Sí? Ahora este valor está alrededor del 12% bueno, y un estudio que estamos haciendo actualmente, bueno, ya se realizó y ya se envió para publicación, pues para revisión, se abordó este tema, ya qué pasa más allá, pero hasta aquí lo que avanzamos en esta primera parte. Ahora, queda como conclusiones de lo que le he conversado, pues que efectivamente al analizar este fenómeno en escala logarítmica da un valor diferente, se estimó, se presentó, y llegamos al fenómeno que estaba sucediendo, que era que el nivel freático era el que afectaba a la conducción de calor en el pozo, cambiando la proporción de agua. O sea, efectivamente la marea inducía a esta variación. Bueno, con el estudio se logró poder dar valores de conductividad, de difusividad, para poder comparar con el otro estudio. Y lo importante sería que si queremos hacer una comparación de los errores, pues el estudio actual mejora en 3 grados casi el error, siendo el error actual de 0.13 con valor punto a punto, 0.33 con el valor efectivo, frente al 3.33 grados que nos daba de error con el otro método. Bueno, se tuvieron valores de referencia para bajamar y pleamar que siguen siendo inferiores al que se sacarían con el valor de la pendiente. Eso lo pudieron ver en la tabla anterior, donde el bajamar igual es menor que el del pleamar, pero no son tan buenos como el que estima el método de la pendiente. Y por último, el resultado de cómo nos afecta en el diseño, pues que hay un 12% de disipación de calor menos que en el caso del método de la pendiente, que debe ser tomado en cuenta para poder evitar errores de diseño. Entonces, como conclusión final, es necesario siempre que hay un acuífero tomarlo en cuenta. Si tiene marea o no es secundario, pero si tiene marea aún más, porque lleva este efecto que se presentó en este estudio. ¿Sí? Entonces, si no se toma en cuenta, pues puede quedar subdimensionado el sistema y esto lleva un costo de inversión importante. Si no es tomado en cuenta, se va a hacer algo que no va a ser suficiente y luego un sistema instalado, modificarlo es mucho más difícil que de entrada. Bien, eso es todo. Muchas gracias, Daniel, por el trabajo, muy buen trabajo. También aquí sirve para los estudiantes que puedan tener una idea de cómo se conduce una investigación y qué resultados se pueden tener de una investigación. Yo tengo como una pregunta a Daniel. En general, aquí
¿cómo crees que sería el proceso para poder generalizar estos resultados y qué crees que, o sea, a lo mejor contribuya a hacer como un cambio de la metodología de diseño general de estos tipos de intercambiadores, o que crees o cómo crees que se pueden generalizar este tipo de resultados? Bueno, en sí, en investigación, cuando uno quiere lograr algo general, tiene que irse un poco a la parte de adimensionalizar las cosas, ¿no? De poder dar resultados que se puedan luego llevar a otros escenarios en escala. Entonces, una cosa importante sería tratar de lograr el método de forma dimensional. Pero para llegar allá se necesita tener más datos. O sea, repetir este mismo proceso en otras condiciones nos permitiría primero corroborar lo que ya se dijo, lo que ya se presentó, y luego la segunda etapa sería tratar de hacer un experimento controlado, totalmente controlado en un laboratorio, donde yo pueda dimensionalizar las cosas, como hizo el modelo de la marea, con el nivel freático, algo que me permita controlar valores adimensionales de calor, adimensionales de flujos, valores adimensionales de longitudes, pero en el pozo, ya no con el nivel freático, sino en forma global. O sea, al tener esto de forma adimensional, se podría hablar de un método un poco más general. Ya. No sé si tienen alguna pregunta. Yo de todos modos te agradezco, Daniel. También a los estudiantes, por favor, que vean y tengan así una idea más general de cómo se conduce una investigación y qué tipos de resultados se pueden tener en una investigación. Nosotros, como grupo de trabajo, ciertamente creemos que esto de aquí es una contribución a todo como el cuerpo de conocimiento que se está generando en el tema de intercambiadores de calor con el suelo, en temas de disipación de calor con el suelo, que va de uno u otro modo relacionado a cómo lograr que edificios puedan tener un comportamiento más sustentable dentro del uso de energía, porque de repente este tema de tener un intercambiador de calor que ha sido subdimensionado, para compensar eso, este tema de acá, lo que la decisión como típica de operación es aumentar un poco los flujos de agua y uno no se encuentra después en el punto óptimo de operación y genera todo este tipo, pueden generar todo este tipo de problemas. Entonces, te agradecemos. No sé si tienen como alguna otra pregunta, y si no tienen alguna otra pregunta, los invitamos a la charla de la semana que viene, que va a tratar sobre confort térmico y mediciones de confort térmico que se han hecho en aulas universitarias de Ecuador, que se hizo en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, en la Politécnica Nacional y en la Universidad Iquian de Tena, que está relacionado a qué tan con un ambiente que tan bueno está para los ocupantes de las aulas y algunas cosas que pueden estar relacionadas con esto que en temas de ASRAE. Entonces, no sé si tengan los estudiantes alguna otra acotación, o podemos continuar y vernos la semana que viene. Estoy viendo que en el chat hicieron una consulta, no sé si ya. la contestó. Sí, la hizo Maiken. ¿Qué tal? Realmente me pregunta si se tomó en cuenta para los resultados, tanto para cuadratura como para sisigia. Realmente el experimento, el TRT que se realizó fue de 2 días. Los datos que teníamos eran de ese momento. Entonces, no hay datos del ensayo de respuesta térmica de ese pozo como para un año o como para más tiempo, donde evidentemente tenemos que tomar en cuenta otras cosas que no se tomaron en cuenta de la marea, de propiedad de marea. Únicamente queríamos conocer en esos días los valores medidos. Entonces, se utilizaron valores medidos, no se hizo una estimación de la onda para todo el año. Entonces, no se tomaron en cuenta lo que comentas, pero para un estudio más grande, evidentemente, se tiene que tomar en cuenta absolutamente todo de la marea, porque si no se van a encontrar errores
que después no se puede, bueno, que se justifican, pero no se deben incurrir. Eso. Ok, para el grupo estudiantil, ¿tienen alguna acotación para poder realizar? ¿Algún anuncio? Listo. Bueno, nada, simplemente agradecerle a Daniel por su conferencia el día de hoy, muy interesante el tema. Igualmente Gracias. queremos, como parte del club, invitar a más integrantes, si ustedes se sienten motivados o si se sienten interesados en saber más de qué es ASRAE Espol, no duden en escribirnos en nuestras redes sociales, estamos en todas como ASRAE Espol. Síganos y si tienen alguna duda, comuníquense con nosotros. Y asimismo los invitamos a la siguiente conferencia en la próxima semana. Estaremos pasando el link por correo, igual por medio de las redes sociales. Y también les quiero pedir ahorita que si pueden activar su cámara para tomarnos una foto y poderla subir a las redes sociales, chicos. Yo quería añadir algo, una cuestión adicional, si es que no quedó claro dentro de la presentación de Daniel. Era como un tema que todo este trabajo lo realizamos en conjunto entre SPOL y también el Instituto de Investigación Geológico y Energético, con quienes obtuvimos los fondos para realizar esta investigación y los datos para tenerlos. Entonces, siempre, no sé si había quedado claro dentro de la presentación el rol del Instituto de Investigación Geológico Energético, que de todos modos lo hago presente. Disculpa, doctor. Sí. Entonces, las cámaras para que poder tener... Para subirlos a las redes sociales, chicos, si nos pueden ayudar con encendiendo la cámara, para tomar un screen. Listo, a ver, yo voy a avisar para... Veo que algunos todavía están activando su cámara. A ver. Listo, chicos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ya tomé la captura. Un gusto tenerlos presentes como todos los sábados que hemos tenido. Y pues volvemos a invitarlos a la siguiente conferencia. Estaremos enviando el link por las redes sociales si se inscribieron al link de las conferencias. Igual estén pendientes sus correos porque por ese medio anunciamos todo lo que son las conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.